Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe, convocado por un clásico ya del canal, que es Juanjo de Asturias. Juanjo nos ha pedido hablar de esta película dirigida por David Cronenberg con Viggo Mortensen, Naomi Watts, Vincent Cassel, Armin Mueller-Stahl, entre otros. Película titulada Promesas del Este. Juanjo, el Juanjo asturiano, el de Asturias. Juanjo, muchísimas gracias de nuevo por esta nueva petición, por todo ese saco de películas que me has pedido. Películas buenísimas todas y en algunos casos os diría que mis favoritas. Entre ellas hay alguna y que todavía va a caer por aquí, aunque le queda un poquito, pero que me estoy muriendo de ganas de analizar. Y toca hablar de David Cronenberg, pero no del David Cronenberg, que de alguna forma cimentó su fama y ya era bastante célebre cuando dirigió esta película, ya entrado el siglo XXI. Aquí tenemos a otro Cronenberg, al otro Cronenberg. Inédito, yo no diría eso, porque ya había hecho cosas similares, pero desde luego el Cronenberg más académico, que en realidad ya lo había sido antes. De hecho, sin ir más lejos, en su primera colaboración con Viggo Mortensen, que fue en Una historia de violencia, colaboración que prosiguió, Promesas del Este, y que concluyó, no, luego creo que han vuelto a trabajar, pero para entendernos, casi componiendo una suerte de trilogía que concluyó con Un método peligroso. Sin embargo, yo veo bastante más emparentadas estas dos películas primeras, Una historia de violencia y Promesas del Este. La última película que había hecho anteriormente David Cronenberg, antes de Una historia de violencia, fue Spider, que sí podemos considerar una película, vamos a decir, mucho más arriesgada y menos académica. Pero no era tampoco Spider eso, el Cronenberg que nosotros conocíamos. O sea, el Cronenberg de Scanners, el Cronenberg de Videodrome. Tenéis un vídeo a la carta por ahí, por cierto, una crítica de un tal Echagüe de Videodrome. O incluso de Inseparables, también tenéis crítica mía. Que es verdad que Inseparables podíamos considerarla también un poquito rara avis dentro de la filmografía de Cronenberg. Es decir, una película está muy lejos de ser académica, pero es cierto que Inseparables, vamos a decir que por lo menos en su forma, prescindía del elemento sobrenatural, por así decirlo, del elemento fantástico que solían tener las obras más célebres de David Cronenberg. En estos periodos, en estos años 2000 en los cuales se estrenan estas nuevas películas, sobre todo con Una historia de violencia y Promesas del Este, podríamos considerarlo casi como una mini etapa de Cronenberg, en la cual demuestra que puede ser también un fenomenal director de historias completamente ajenas a lo que son sus obsesiones. En este caso en concreto, por supuesto, no firma el guión. Eso no es habitual en el cine de Cronenberg. El guión está escrito por Steven Knight, que es el creador, como muchos de vosotros sabéis, porque sois fans de Peaky Blinders, además de haber dirigido también Steven Knight algunas películas interesantes, como son ese Lock con Tom Hardy encerrado en un coche durante todo el metraje de la película. Cronenberg no firma entonces el guión de Promesas del Este y tampoco firmaba el guión de Una historia de violencia, que además estaba basado en una novela gráfica. ¿Qué quiero decir? Que Cronenberg demuestra aquí
en la película que nos ha pedido Juanjo, ser también un muy buen director de encargos, un muy buen director de producciones con un afán más comercial, sí, con un afán de llegar a más público del habitual de Cronenberg que del cine que él podía hacer en los años 70 y de los años 80. Sí, que en algunos casos esas películas, algunas de las suyas más personales, también funcionaron muy bien en términos de taquilla, pero es verdad que en ocasiones, y insisto, por ahí tenéis un vídeo de un tal Echagüe hablando de Videodrome, son películas que rayaban lo experimental y además con una fijación por un tipo de violencia que es ese body horror, como fue bautizado el horror o terror corporal, del cual Cronenberg, esto de decir, es el creador del body horror. Sin ir más lejos está, por ejemplo, la primera La Mosca, de la cual él hizo un remake de los años, película de los años 50 de Kurt Neumann, una peli de serie B buenísima, excelente, muy turbadora, incluso a día de hoy. Y es verdad que incorpora, o mejor dicho, que ahí se muestran algunas de esas obsesiones, por ejemplo, de Cronenberg, plasmaría décadas después, de la degradación del cuerpo humano. Pero en todo caso es verdad que Cronenberg, sin Cronenberg, difícilmente estaría yo mencionando aquí ese término del body horror. ¿En qué se traduce eso? Pues eso, en su cine, en que una obsesión por lo que es la enfermedad en líneas generales. Y de hecho las mutaciones, las deformidades de los protagonistas de las películas de Cronenberg, dentro de un contexto de ciencia ficción o de género fantástico, al final acaban ejerciendo casi como metáforas de la enfermedad en general, de enfermedades muy reales. O, por ejemplo, de las deformidades, ahí está el caso de Crash, que no es una película fantástica ni de ciencia ficción, pero había que verla para quererla. Esas mutaciones acaban casi ejerciendo eso como una metáfora de la enfermedad, sea cual sea esa enfermedad. Eso es cierto que lo perdemos en esta peli que nos ha pedido Juanjo, en Promesas del Este, pero eso no quita que cuando un productor, vamos a decir que le echa narices y se dice a sí mismo, oye, pues esta película yo creo que David Cronenberg podía ser un buen director. Cuando un productor opta por alguien como David Cronenberg, de alguien con el prestigio y la aureola de ser no ya un autor de pelis de terror, sino un auténtico maestro, o sea, es decir, un autor con personalidad, una de las personalidades más marcadas y más indistinguibles, o distinguibles, mejor dicho, dentro del género de terror en toda su historia, yo creo que si le echa narices y le dice, oye, Cronenberg, ¿quieres dirigir aquí un guión ajeno que no tiene nada que ver con nada de lo que has hecho hasta ahora? Yo creo que también ahí se incluye que le dé cierta manga ancha para que Cronenberg haga sus cositas de Cronenberg en la película. Eso vamos a ver alguna cosita en Promesas del Este. Hay ciertos detalles, hay ciertos planos con mucha más truculencia de la que quizá habríamos encontrado si esta película se la hubieran encargado al artesano random de turno. Es una película, es verdad, en la cual no vamos a encontrar cosas abstractas o comportamientos, actitudes de los personajes que se salgan, vamos a decir, dentro de los cánones narrativos de un thriller criminal o un thriller dramático, como ocurre aquí. Pero de vez en cuando Cronenberg dice, ojo, o sea, si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Yo soy el creador de Scanner, yo soy el creador de Videodrome, yo soy el que hizo ese remake repugnante de La Mosca, y lo digo lo de repugnante en el buen sentido, si es que lo tiene, ya me entendéis. La Mosca también, un remake, vamos a decir que muy publicitado en su día, es decir, no era una película
estrenada y escondidas en un circuito independiente, que va, que va. Era un remake de esa película de los años 50, ese clásico maravilloso de serie B. Y sin embargo, y pese a ser un remake y no ser una historia propia, él lo hacía suyo. En Promesas del Este no llega a ese punto, no llega a ese punto de transformar esta historia de gángsters de raíces rusas en el Londres contemporáneo, en transformarla en una película, vamos a decir, de Cronenberg, con todas las letras, pero vamos a ver esos detalles, que nos remiten a su body horror, a etapas anteriores, y después hablaremos un poquito de eso. Promesas del Este, además, es una película que confirma, por si alguien tenía alguna duda, a Cronenberg como un gran narrador de historias ajenas. No sé si decir convencionales, en su caso, pero sí de historias que no necesariamente precisan de lo abstracto para resultar interesantes, y demuestra mucha habilidad, demuestra muchísimo talento en lo que es la puesta en escena. Y aquí vamos a ver algunas secuencias que incluso logran volar por encima de la propia película, y yo creo que ya todos recordamos, y son secuencias realmente impactantes. Por otro lado, también hay que decir que la peli se beneficia de unos actores que están estupendos, todos, sin excepción, por si había alguna duda. 4 estrellas sobre 5. Si os parece bien, y sin más dilación, vamos a hablar un poquito de la película, las cosas que a mí me gustan. Y alguna que, ay, no sé cómo decirlo, no es que no me convenza, sino que me despierta dudas. Ni qué decir tiene que esta es una crítica a la carta, como todas, joder, Echagüe, con spoilers. O sea, basta con que la película se haya estrenado hace un año, por lo menos, o incluso os diría que menos tiempo, para que no haya que avisar de los spoilers. Las críticas a la carta siempre llevan spoilers. Pero, en este caso en concreto, hay un spoiler en Promesas del Este muy importante, y que creo que también, lo que os decía, da pie a cierto debate, y me refiero en términos dramáticos. Es un spoiler clave, es un spoiler que yo personalmente, y no sé si a alguno de vosotros le pasó lo mismo, yo no me vi venir la primera vez que vi la película. Ya me diréis si estáis de acuerdo o no, o si os parece una sorpresa realmente agradable, o por el contrario os parece una sorpresa, pero pelín decepcionante. No me voy a adelantar a eso. Muy brevemente, sinopsis de la película. La película orbita en torno a cuatro personajes. Por un lado tenemos a Anna, interpretada por Naomi Watts, que trabaja en una maternidad de Londres. Es una enfermera. Por otro lado tenemos a una familia de mafiosos rusos que pertenecen a esa hermandad, a ver si lo digo bien, de los Bori Ube-Zakone, que vendría a ser el equivalente ruso a la Cosa Nostra, y este, por cierto, este término de los Bori Ube-Zakone es un término real, existe. Tenemos a Simeon. No me suena muy bien ahora cuando digo el nombre, pero yo creo que era Simeon, encarnado por Armin Muller-Stahl, que además tiene un restaurante en el downtown londinense. Tenemos a su hijo Kirill, interpretado por Vincent Cassel. Y por otro lado, tenemos al chofer y un poco chico para todo de esta familia rusa, que es Nikolai, interpretado por Viggo Mortensen. El detonante de toda la trama, lo que va a poner en contacto a esta enfermera, a Anna, con esta familia mafiosa, es cuando ella atiende en el hospital a una adolescente que está embarazada. El bebé nace sano, pero la adolescente muere. Y es a partir de entonces cuando se empieza a interesar Anna por quién era esta chica. La clave de todo va a estar en un diario que esta chica escribió antes de morir. Un diario que está escrito en ruso. No voy a contar más del argumento aquí, porque ya sabéis, o sea, nada me parece más insoportable, y aparte me parecería como... ¿de veras?
a la hora de analizar una película, contar el argumento de la película entero. Entiendo además que muchos habéis visto Promesas del Este y en todo caso sí que quería citar por encima la sinopsis, es decir, este punto de partida, para luego poder explicaros las cosas que a mí más me interesan o más me apetece reseñar de esta película. Uno de los primeros temas que quiero tratar es la violencia, y por violencia me refiero sobre todo a la sangre. Ya os he dicho que antes que este no es el Cronenberg más personal, y sin embargo él dice, y de vez en cuando lo hace incluso a gritos, en plan, oye, yo soy David Cronenberg, yo soy el creador o el máximo exponente del body horror, y la sangre está omnipresente en la película. Y en este caso se justifica por partida doble. Se justifica porque estamos en un ambiente criminal de estos mafiosos rusos, pero también se justifica porque estamos ante una película sobre la sangre, sobre los lazos de sangre. Ya para empezar tenemos en esa primera secuencia, en la barbería, además jugando admirablemente con el suspense, una buena ración de sangre. Hay que decir que Cronenberg demuestra aquí en varias secuencias que no si se lo propone, si a él le diera la gana, podría ser un maravilloso artesano de cine de género. Luego iré, por cierto, a una de las secuencias para mí más poderosas de la película y que además yo creo que posiblemente la mejor secuencia de la película. Pero bueno, no la quiero tratar tan pronto. Otro ejemplo. Este me ha hecho gracia entre comillas. La gracia que te puedo hacer una película dirigida por David Cronenberg, que a lo mejor el sentido del humor tampoco, digamos que es lo que a él más le interesa a la hora de realizar una película. El parto de la chica adolescente, que os decía antes y que finalmente muere. O sea, esos planos que saca Cronenberg del feto superviviente, o sea, yo creo que es en plan, joder, es que no lo puedo evitar. O sea, incluso esos planos te remiten a algunas de las películas anteriores. Y alguna incluso he hablado de ella en el canal, que os he citado antes y que hemos podido ver de Cronenberg con algunos bichos por ahí similares. Para que os hagáis una idea de hasta qué punto Cronenberg, o sea, lo que le interesa yo creo que es la anatomía. O sea, por lo que sea tiene una auténtica obsesión con el cuerpo humano y con los límites que pueda alcanzar ese cuerpo humano. Y eso ha sido una de las claves a la hora de consagrarle como una de las 3 Cs de casa grandes del género de terror. ¿Cuáles serán las otras 2? A ver si alguno lo sabe. Es fácil para el amante del cine de terror. Pronto vamos a ver que Promesas del Este, aparte de su trama puramente thriller, también tiene su subtexto, y es lo que os decía antes, no es una película solamente con sangre, es una película sobre la sangre, en este caso sobre lazos familiares, los lazos paterno o materno-filiales, porque la cosa en Promesas del Este va de familias, es cine familiar, para entendernos. No solamente por la familia del patriarca ruso, sino también por la propia familia de Ana, cuyos tíos son inmigrantes rusos también, que por cierto, el tío de ella, o sea, de verdad, iba a decir, todos tenemos un tío así en nuestras familias, espero que ni de coña, yo por lo menos no. También hay un trasfondo familiar, que es el detonante de todo. Esa niña que Ana ha visto nacer, ese feto tal, que no tiene madre y que de algún modo Ana va a acabar adoptando también. Ya va a acabar siendo un poco la responsable, va a acabar siendo la madre de ese bebé. Eso por un lado, y después tenemos la otra familia, la familia del patriarca ruso, de Simeon. Creo que es Semyon, pero bueno, lo de Simeon, yo os digo, me suena fatal. En este tema de el personaje interpretado por Armin Müller-Stahl, vamos a ver uno de esos dramas
con ecos shakespearianos del padre que tiene que elegir entre dos hijos, en este caso el biológico, que es Kirill, y por otro lado el que no tiene ningún tipo de lazo de sangre con él, pero que lo siente como un hijo más que a su propio hijo, que en este caso es Nikolai, el chofer, chico para todo, Viggo Mortensen. Siempre servicial, siempre efectivo y además con bastante más inteligencia que la cabra loca de Kirill, es decir, el tal Simeon. En fin, quiero decir, no es complicado. Es decir, te ponen a un tío como Vincent Cassel o un tío como Viggo Mortensen, yo creo que el 99,9% de los que estamos viendo este vídeo elegiría, no, yo casi prefiero confiar en Viggo Mortensen. Llegados a este punto, creo que se tiene que alabar la interpretación de todos los actores. Naomi Watts, para empezar, siempre es una de mis debilidades, siempre estupenda en el papel que le pongan y no siempre ha tenido quizá las mejores elecciones en torno a una película, pero la verdad es que cuando coinciden los factores, su personaje está bien escrito, es una película bien dirigida y ella además de por sí va a estar siempre bien, entonces la conjunción es maravillosa. En este caso además es una actriz, cada actor, cada actriz, y no digamos ya estas superestrellas, tienen una personalidad. Tienen algo que les distingue. No es que ellos prefieran cierto tipo de papeles, es que muchas veces la cabra tira al monte. Y da la impresión de que, a mí por lo menos, es una mujer que me parece que refleja tanta fragilidad física, quizás, pero también una enorme determinación. De hecho, el suyo es un personaje muy valiente. O sea, podríamos pensar, y dices, joder, no está loca. O sea, ella sabe, es consciente de que se va a meter en la boca del lobo con tal de averiguar qué le pasó a esa chica. Luego después tenemos a los mafiosos. Y hay que hablar de Armin Müller-Stahl. Este actor siempre ha tenido ese porte. Es un actor alemán, por cierto. Pero siempre ha tenido ese porte de patriarca de familia inmigrante. O sea, da la sensación de que cuando Armin Müller-Stahl nació, dijeron a los señores Stahl, le dijeron, enhorabuena, han tenido ustedes un patriarca. Os recuerdo uno de sus papeles más célebres, y además en una película que a mí me chifla, que es La caja de música de Costa Gabras. ¿Cómo me molaría hacer un vídeo sobre esta peli, por cierto? Es un tío, además, que en esta peli de Costa Gabras ya hacía algo similar. Por un lado, tiene una fachada muy paternalista. O sea, no nos extraña, no nos chirría cuando le vemos cómo enseña a una de sus nietas, a tocar el violín. O sea, en ese momento nos parece un abuelito adorable. O sea, yo soy tu nieto a partir de ese momento. Y se muestra muy colaborador al principio. O sea, al principio es una persona que da buen rollo, pero sabemos que en el fondo esconde a un monstruo dentro, o incluso esconde a una auténtica, sí, a una bestia dentro, a un ogro. Es un tipo de doble registro que, por lo que sea, este actor lo clava. Después tenemos a Vincent Cassel. Vincent Cassel como Kirill, que también incluso por físico diría que es una elección estupenda, porque da la sensación siempre de ser esa... da esa imagen, mejor dicho, Vincent Cassel, igual que ocurre estos otros dos actores, que bordan un tipo de personalidad. En su caso en concreto, Vincent Cassel siempre es pusilánime en sus personajes, estoy hablando no de la persona, de pusilánime, de cabra loca, de tío totalmente inepto, que solamente sigue sus instintos. Ahora voy a hablar de la gran sorpresa, entre comillas, de la película, que fue la encarnación de Viggo Mortensen, pero quiero poner en valor lo de Vincent Cassel, porque dices, no, es que, ay, de todos los actores, Vincent Cassel no me ha gustado mucho y tal. No, vamos a ver. El personaje de Vincent Cassel en esta película dices que no te ha gustado. ¿Te ha parecido repugnante? Dices, sí, claro, joder, pero con diferencia. ¿Lo matarías en ese instante mientras lo estabas viendo? Y dices, sí, por supuesto, tal.
Entonces, ¿cómo que no te ha gustado el actor? El actor está maravilloso, joder. O sea, a veces decimos, no, joder, decimos, qué bien está este actor porque su personaje es bueno, es bondadoso, nos identificamos con él, sentimos cierta empatía con él, nos importa lo que le pase, pero no confundamos eso con una buena actuación. Vincent Cassel da mucho asco en esta película, pero eso es bueno, eso es que Vincent lo ha hecho muy bien. Yo creo que una de las grandes sorpresas, y insisto, entre comillas, de la película fue la encarnación de Viggo Mortensen, en este caso como Nikolai, como ese chofer, ese chico para todo, y que se acaba ganando la confianza de Semyon o de Simeon, que cada vez que lo digo, por cierto, me suena muchísimo peor. Viggo Mortensen ya había estado en realidad estupendo en Una historia de violencia, pero aquí vuelve a estar maravilloso. Ya no solamente por las dotes dramáticas que tiene alguien como Viggo Mortensen, y que lo cierto es que no ha empezado a ser valorado prácticamente hasta que no ha tenido 50 años, sino ya incluso por el porte que tiene Mortensen en la película. Tiene siempre el gesto perfecto, tiene el ademán perfecto con la cabeza, encarna perfectamente lo que nosotros podríamos imaginarnos que es un mafioso ruso. Y por el momento no puedo decir más, pero eso vendrá enseguida. En todo caso es curioso esto, o sea, tanto él como Cassel, sin ser ninguno, da igual ya, lo voy a decir indistintamente de las dos formas, sin ser ninguno, los dos actores de origen ruso, te pegan como esos dos rusos de segunda generación que tratan de subir peldaños en el crimen organizado londinense. Por poner un ejemplo de las muy buenas secuencias que tenemos en la película, está por ejemplo ese instante en el que Viggo Mortensen se encarga de deshacerse del cadáver que hemos visto al principio en esa secuencia muy buena también de la barbería, cuando pregunta eso de si alguien tenéis a mano un secador de pelo. O sea, el tío es un señor lobo de la vida, pero es un señor lobo en plan bien, en plan en serio, es decir, alguien que de verdad hace cosas e imagina cosas y piensa de verdad en soluciones que ningún otro se le pasarían por la cabeza en ese instante, y que además son efectivas. Vamos tejiendo una complicidad, y es a lo que iba también a la hora de que nos guste mucho más Viggo Mortensen en la película que Vincent Cassel, con el personaje de Nikolai. Y poco a poco voy a ir llegando al punto que quiero, pero hasta ese momento lo que vemos de él es que se trata de una persona muy servicial y sobre todo una persona muy efectiva en la que se puede confiar, y con un punto de empatía, insisto, que no tiene ni muchísimo menos su gran amigo Kirill. Una secuencia que es bastante, o sea, no es que sea, a mí me ha parecido desagradable, pero eso no quiere decir que sea mala, ni muchísimo menos. Es dura, una secuencia bastante dura, es en la cual están Kirill y Nikolai compartiendo prostitutas. Kirill empieza a cabrearse de forma irracional con Nikolai porque en ese instante Nikolai no quiere, digamos, que acostarse con ninguna. Él le dice algo así como que demuestra que no eres marica, hazlo. Y entonces Nikolai lo hace. Acaba eligiendo prácticamente a una a la fuerza. Es un instante que se hace durísimo, especialmente por el final. Lo que vemos después, por esa canción que entorna a esa chica tristísima, tendida en la cama, entendemos que es una canción rusa. Una canción que bien podría ser una canción tradicional de su país. Y me gusta mucho ese instante porque me parece como si esa canción, esa chica la estuviera llevando bien lejos de donde está, bien lejos de lo sórdido y lo triste que es lo que vamos a llamar su trabajo. Sin embargo, después está justo el detalle que tiene Viggo Mortensen, que insisto, prácticamente Kirill lo obliga a tener relaciones con esta chica. Viggo lo que hace es dejarle un buen fajo de billetes, mucha más pasta de lo normal. Y entonces, no sé, yo he tenido ahora esta sensación de que cuando Nikolai se ha visto obligado a elegir a una de las chicas, me da la sensación de que lo que ha hecho ha sido elegir
a la que, y efectivamente por el rostro, por la cara que tenía antes ella a la hora de tomarla, por así decirlo, ha escogido a la más triste, a la que peor lo estaba pasando de todas. Y yo creo que lo hace al final para darle esa cantidad de pasta, para que se vaya de allí muy lejos, para que vuelva a su pueblo y para que intente comenzar de cero. La película, como os decía, parece que va a tomar esa línea de saga familiar fallida. La película, por momentos, parece que retoma un viejo conflicto familiar que hemos visto anteriormente en el cine. Fijaos a dónde me voy. Gladiator. Marco Aurelio prefería a Máximo en lugar a su hijo biológico Cómodo. ¿Y quién no? Por cierto, teniendo en cuenta la película. Y por otro lado, estoy hablando de la ficción, estoy hablando de la película, del guión de Gladiator, no de la historia real. Lo veíamos también, este mismo conflicto muy parecido, en Camino a la Perdición, donde el personaje de Paul Newman prefería a Tom Hanks antes que a su hijo biológico, encarnado por Daniel Craig. En este caso yo creo que también era una buena elección teniendo en cuenta cómo era cada uno. Y en Promesas del Este es muy parecido. Vemos que ocurre algo similar, porque el personaje de Simeon prefiere a su leal chofer antes que a su hijo, insisto, dices, bien, o sea, pero tampoco es el colmo de la audacia, es decir, todos lo veíamos venir. En todo caso es duro, es decir, eso es verdad, se entiende, o sea, es una auténtica deshonra familiar que tu padre te margine de esa forma. Es aquí cuando, ya os digo, se reavivan esos conflictos, esos viejos conflictos casi shakespearianos entre hermanos, que muchas veces no lo son, uno resulta que es bastardo y tal, pero como si lo fueran, de sangre. Se reavivan los celos de Kirill hacia el personaje de Nikolai. Y ya insisto, hay que poner en valor la presencia de Vincent Cassel debido a que su personaje, a lo miserable que es, no nos deja tanta huella, pero es que está estupendo en estos papeles pusilánimes. Por ejemplo, cuando le dice a Nikolai, oye, no, estás en la familia o te van a introducir, te van a iniciar dentro de la familia gracias a mí y tal. Es muy patético verle diciendo eso de que en plan, no, es que fue idea mía. Aquí hay otro detalle que me gusta mucho. Y es una chorrada, pero es que el personaje de Simeon en ese instante le manda a su hijo a por unas botellas para quedarse con Nikolai a solas y en secreto decirle que, oye, hemos decidido que ingreses en la familia. Y cuando Kirill lleva las botellas a donde había dicho su padre, alguien le dice, llévatelas, tu padre ya no las necesita. Es decir, que ni siquiera dice, no solamente es que le hayamos quitado de aquí con esa excusa, sino que directamente no nos hemos molestado en darle una excusa decente. Es decir, es el desprecio absoluto hacia Vincent Cassel. Aquí me gustaría hablar también de la secuencia del rito de iniciación, la secuencia con la que se da la bienvenida a Nikolai dentro de esta familia mafiosa. Lo que vemos es eso, prácticamente un rito, casi podría ser una secuencia de alguna película sacada de David Lynch, hablando de Davids, con ese consejo de sabios frente al personaje de Nikolai, mientras este está en calzoncillos, con su tatuaje que vemos en la rodilla. O sea, son planos, vamos a decir, de puesta en escena como muy artísticos, casi de cine experimental. Si no fuera porque están tratando algo que tiene pinta de ser un rito real, no es ninguna alucinación, sino un rito de muchísimo arraigo. Es una secuencia, ya os digo, que en ese momento te saca un poco de lo que es este thriller dramático y parece sacada de un universo lynchiano, pero es cierto que está muy bien integrada esa secuencia dentro de este inframundo y además tan secreto de la mafia rusa.
Ay, llegados aquí, joder, respiro poco. Creo que es el momento de hablar de lo que os decía antes. Que para mí, bueno, de una de las cosas que os decía antes, que para mí es una de las mejores secuencias de la película, si no la mejor, desde luego la más salvaje, que es la de la sauna. El hecho además de que Viggo Mortensen en ese instante esté desnudo es muy importante. No por lo que estéis pensando, morbosillos. No, en serio, no sé si alguna vez habéis tenido la oportunidad de pelearos con alguien y vosotros estar desnudos. Espero que no. O sea, espero que no os haya pasado jamás. Pero yo entiendo que, en serio y de verdad, si te toca pelearte contra alguien, y no digamos ya si es a navajazos, y esa persona está vestida y tú estás desnudo, o sea, yo eso lo percibiría, por lo que sea, pero me sentiría como, en fin, infinitamente más frágil que si yo también fuera vestido. Es decir, me veo como en plan, ostras, todavía estoy más desarmado incluso. Yo no me querría ver jamás en ese fregado, pero si me dan a elegir entre vestido, desnudo, si os dan a elegir entre pelearos vestidos o desnudos, elegid siempre vestidos. Este es, niños, el secreto que hoy pues, os vais a llevar de regalo en este vídeo. La lección del día es lo que quería decir. Es una secuencia, la de la sauna, sin música, además. Es solo con el eco de la sauna. Es muy importante el sonido en esta secuencia. Una sauna que está prácticamente vacía, de ahí tanto el eco. Es una secuencia además crudísima, donde además los cuchillos ya no son solo cuchillos, o sea, son auténticos garfios. Desde que empieza esta secuencia es de una violencia casi tribal. O sea, y cuando creemos, por cierto, que ya ha pasado lo peor, tenemos ese momento maravilloso, mágico, podríamos definirlo, en el cual el personaje de Nikolai le arrebata el cuchillo a uno de ellos y lo remata con una puñalada. Este también es un buen consejo que os podéis llevar hoy, en pleno ojo. Es muy buena esta secuencia. Además rodada con muy pocos planos, con un montaje muy sutil. Es una secuencia que en ese instante, o sea, es magistral porque la vives y la sufres de lo mejor, si no lo mejor, de toda esta película. Pero ahora sí, aquí os quería ya soltar el gran spoiler. Yo reconozco, no lo vi venir. Nikolai ya en el hospital se descubre que en realidad era un agente de la policía que está investigando a Simeon y a su familia. Un infiltrado de la vida. Vaya por delante que me parece una decisión que, por otro lado, encierra lógica a tenor de lo que hemos visto. O sea, muchas de las cosas, muchos de los sentimientos que sí ha demostrado Nikolai, el personaje de Viggo Mortensen, y que estaban ausentes en Kirill, por ejemplo, lo que os decía antes de su secuencia con esta prostituta a la que ayuda, podían indicar hacia esta dirección. No, él en realidad es un infiltrado. Pero aún así logra sorprenderme, o sea, lo cual es de halagar, pero os tengo que reconocer que en lo personal, por implicación mía con la película, esta sorpresa, este giro, me supone una ligera decepción. Me gustaba la idea de que Nikolai era un gángster con una crisis de conciencia, si es que podemos decirlo así. Me gustaba más que fuera alguien que se quisiera salir de lo que es este mundo criminal, pero a su vez, y muy a su pesar, se ve arrastrado a proseguir, a continuar todo un clan criminal. Pero ya os digo, o sea, es un momento, es que me parece interesante porque es una apreciación más mía, es una apreciación más de gusto personal, de cómo veía yo la película hasta el momento. Y además te engancha tanto el personaje de Viggo, y él está tan bien, y todo este clan familiar está recreado a veces de una forma tan costumbrista, retratando lo que es una familia de mafiosos de andar por casa, pero a su vez mafiosos muy peligrosos, que a mí siempre me da un poco de bajón
Aunque sea una sorpresa saber que Viggo Mortensen en realidad desde el mismo principio no era uno de ellos. Entonces también nos cuadra, por ejemplo, el hecho de que no se supiera el destino del queridísimo tío de Anna. En un momento dado de la película, como el tío ha tenido acceso al diario de la chica, diario que tiene que traducir porque Anna no habla ruso, y en el diario de la chica fallecida se cuenta que ésta fue violada por Simeon, concretamente. Si no recuerdo mal, bueno, era Simeon, no, peor, era violada a la vez, o por turnos, o como fuera, entre Simeon y Kirill, Vincent Cassel. Entonces, ¿qué pasa? Que le encargan a Nikolai, oye, cárgate a este tío antes de que nos delate. Y están muy bien esos minutos de ambigüedad en los cuales no sabíamos qué ha sido del tío de Anna. No queda claro, no se dice, porque además hay una secuencia en concreto de un seguimiento por parte de Nikolai hacia este tío y hacia este tío que es tío. Un tío, por cierto, que digámoslo todo, en lo personal yo no echaría demasiado de menos por las barbaridades que en un momento dado le dice a la propia Anna. Sin embargo, aquí se revela que lo que hizo Nikolai en realidad fue mandarlo fuera de allí a un hotel hasta que pase el temporal. Me queda siempre un poco la duda también de una cosa que no sé si es que a mí se me escapa, puede ser por incapacidad, esta vez solo me la he visto una vez. He procurado estar, creo que he estado atento, a lo mejor se me han escapado cosas, por supuesto, ahí estáis implacables e impecables a la hora de señalar los numerosos fallos que cometo en estos vídeos, pero ¿quién ordena la muerte de Nikolai? El tema de la sauna y tal, porque, o sea, al parecer se deja claro que fue Simeon, pero Simeon, en teoría, no sabe que Nikolai es un policía. O sea, una de las posibles explicaciones que se me ocurren es que Simeon, por muy cafre que sea Kirill, al final haría cualquier cosa por salvaguardar a su hijo. Otra vez estamos con el tema de los lazos de sangre. Da igual que Nikolai sea el chico perfecto. O sea, al final, mi hijo es mi hijo. Y entonces podría ser que les entrega a Nikolai, a esos matones, a los dos matones de la sauna, para confundirles, para hacerles creer que es su hijo. Esto no lo he contado, pero se trataría de un ajuste de cuentas por un asesinato anterior. Entonces, o bien Simeon cree que Nikolai sabe demasiado, o podría ser eso, que Simeon cree que Nikolai sabe demasiado también de su pasado y de ahí que le quiera matar. Lo que no me cuadra es que, claro, si Simeon ordena la muerte de Nikolai, joder, se monte toda esta ceremonia que os he contado antes a lo David Lynch para hacerle ingresar en la familia. Lo que no parece es que sospeche que Nikolai es policía, que entonces sí me cuadraría, es decir, tú eres un polo infiltrado, lo que voy a hacer va a ser asesinarte. Si no, no acabaría siendo además nombrado jefe, porque eso ya además lo sabría ya toda la mafia y ese sería el final de la película. Pero bueno, ya insisto, eso ya son dudas que a mí me despiertan, ¿no? Nunca he sabido muy bien cómo cuadran según qué asesinatos en esta película. Previamente tenemos también el tema del bebé. El bebé es la prueba viviente de que Simeon y Kirill son unos violadores. Bastaría una prueba de paternidad, cuando no además unos asesinos, ¿no? Aquí sí que hay, por cierto, una auténtica crisis de conciencia, pero en este caso por parte de Kirill, que nos sorprende. Algo que no habíamos visto hasta entonces por parte de Vincent Cassel. Cuando se va hasta ese río donde se deshicieron del cadáver del principio de la película. Es un final también raro, o sea, es un poco, iba a decir anticlimático, no es la palabra, es abrupto, pero bueno, o sea, es diferente, o sea, es cierto que puede ocurrir, es natural, o sea, hasta los monstruos pueden tener sentimientos en un momento dado, y no digamos ya
a no ser que te llames Herodes, si se trata de arrojar a un bebé al río. En fin, al final, por cierto, no sabemos si finalmente va a haber una nueva familia británico-rusa, en este caso conformada por Nikolai, por Anna, Naomi Watts y ese bebé, el cual se ha salvado. Ojalá, pero en el último minuto de película es cierto que tenemos esa estampa familiar, pero por lo menos esa impresión nos da, pero lo cierto es que al final cada uno sigue con su vida. Es decir, vemos que Ana cría al bebé y Vigo, Nikolai, sigue en el restaurante. Porque posiblemente incluso siga ascendiendo, siga subiendo peldaños dentro de lo que es la familia rusa en Londres. Por tanto, eso querría decir que Armin Müller no sabía que él era policía. Es decir, no era un motivo para asesinarle, sino el motivo que más o menos nosotros podamos imaginar o intuir. Como se queda un poco a la imaginación, al final cuál va a ser el destino de estos tres personajes. Y por los tres personajes quiero decir el chofer, la enfermera y esa niña que va a ir creciendo. Y hasta aquí la crítica a la carta de Promesas del Este, Juanjo de Asturias. De nuevo, 1.000.000 de gracias. De nuevo, muchísimas gracias por permitirme, primero por darme la posibilidad de hablar de cine. Es decir, ya si la película me gusta, eso ya es un plus, pero por lo general me mola muchísimo meterme en faena y tratar de ver cosas que habitualmente, a lo mejor en un primer instante, jamás habría pensado de una película, ¿no? Analizarla a fondo para vosotros. A mí me divierte y espero que a vosotros también os divierta, y especialmente a ti, Juanjo, que si no te divierte la cantidad de vídeos que me has enviado, yo me diría tierra, que me has encargado, mejor dicho, yo diría tierra, trágame. Es una gran responsabilidad y te agradezco un montón de verdad, estos puñados de confianza que has puesto en mí. Por supuesto, el resto, si os molan estos vídeos, si queréis que sigamos hablando de vuestras películas favoritas o de las películas que más odiáis, que en algún caso yo creo que alguien lo ha hecho, en algún momento, seguro, ya sabéis cuáles son las instrucciones para pedírnoslas un poquito más abajo de este careto, de este cabezón. Tenéis las instrucciones para pedir, para poneros en contacto con el canal y que os den una estimación más o menos aproximada de cuándo puede caer vuestra crítica. Otra forma de ayudarnos, mucho más sencilla, económica, también es darle un like a este vídeo si os ha molado y suscribirse al canal de Acción Cine, que eso siempre es de gran ayuda. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine si así me lo requerís, y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.